Hola, mi nombre es Rodrigo Arellano y he titulado este vídeo como En búsqueda del sustrato filosófico de la modernidad, Descartes, Heidegger y la permanencia de sus postulados en el pensamiento contemporáneo. Con esto, me planteo la posibilidad de encontrar, primero, las causas subyacentes que detonaron los cambios de paradigmas en el pensamiento de la modernidad, tomando la filosofía de Descartes como elemento aglutinante de estas transformaciones, lo que implican y, posteriormente, indagar en la interpretación de Heidegger de este mismo autor para, una vez identificados estos elementos, intentar observar cómo los postulados de ambos autores perduran hasta nuestros días. ¿Cómo perduran? ¿En qué ámbitos de la vida podemos observarles y, por último, qué consecuencias conlleva? Comencemos. Valdría la pena iniciar definiendo qué entendemos por modernidad y qué características poseía el pensamiento previo a esta época. Para el doctor en filosofía William Darus, podemos entender la modernidad como un proceso de creación de una nueva forma de vivir que inicia en Europa aproximadamente en el siglo XV, posterior a la gran epidemia de peste negra que asoló Europa. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante la época antigua y la Edad Media, la finalidad de los postulados filosóficos, teológicos, ya poseían un principio y un fin, los dioses, Dios, el uno, pero a través de una serie de procesos y acontecimientos sociales, culturales, científicos, esta polaridad se invirtió hacia el ser humano y la razón. Después de todo, si mueren millones y millones de personas por una epidemia terrible, sin causa aparente, realmente te cuestionas muchas cosas. No solo fue la peste negra, sino otros acontecimientos como la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Cultural y la Revolución Industrial, que formaron parte de estas transformaciones de la modernidad. También, según el sociólogo cultural Néstor García Canclini, en la modernidad suceden cuatro fenómenos básicos. Uno, un proyecto emancipador, con la secularización de los campos culturales. Dos, un proceso expansivo, para acrecentar el conocimiento y el dominio sobre la naturaleza. Tres, un proyecto renovador, que incluye el mejoramiento y la innovación en varios rubros, como el replanteamiento de las formas de gobierno o los medios de producción. Cuatro, un proyecto democratizador, que busca un proceso de mejoramiento moral y racional a partir de la educación y la difusión del arte. ¿Cuántos cambios hay en esta época? La cisma que produjo la contraposición catolicismo-protestantismo. En la física, el geocentrismo contra el heliocentrismo. En lo geográfico-cultural, el descubrimiento de América y el acceso por diversas rutas a Oriente. De esta manera se tambalean los principios sobre los cuales se encontraba cimentada la sociedad occidental y así no debe sorprendernos que los postulados filosóficos principien con una marcada, acentuada y sonora duda. Y con esto, claro, con la duda, damos paso a Descartes. Mencioné anteriormente que los postulados de este pensador francés me parecían una suerte de elemento aglutinante para la modernidad, y es porque considero que todos los acontecimientos descritos y todas estas brechas abiertas en el pensamiento y todas estas dudas se ponen de manifiesto en Descartes, para empezar con esta diferenciación entre res cogitans, el sujeto pensante, y la res extensa, el mundo, que resulta en un cambio trascendental, pues abre el debate entre sujeto-objeto y con ello da pie a las discusiones sobre la otredad, así como a aquello que nos ocupa en esta materia, a un punto de inicio en cuanto a las disertaciones en torno a la representación del otro. Segundo, igualmente importante es que no dejó que su pensamiento quedara en meras dubitaciones al aire, sino que, como además de filósofo era un excelente matemático, supo llevar estas propuestas a la práctica y diseñar el plano cartesiano, la medición geométrica, así como la geometría analítica, lo cual supone otra manera de acceder al conocimiento de manera objetiva, de enfrentarme al mundo y al universo conocidos y generar teorizaciones que no solo se basan en la experiencia, sino que pretenden ir más allá y establecer nuevos métodos para conocer. Sin embargo, para este punto, uno de los grandes problemas y que logramos observar en la discusión en clase a través de la exposición de nuestras inquietudes es el solipsismo. Si todo se queda en el cogito ergo sum, ¿cómo es que demuestro la existencia del otro? Revisamos cómo esta cuestión se supera a través del interaccionismo cartesiano, inmerso en la sexta meditación y la noción de alma, mente y cuerpo unidos. Sin embargo, en este momento, en lo que realmente me quiero detener, es en esta noción de superación.
pues aunque Descartes, y más con esta noción del genio maligno, pudo dudar de todo a su alrededor, en la práctica sus postulados se encontraban abiertos, y sí que consideraban sus teorías al otro, pues sabemos que envió sus textos para ser criticados y que las respuestas de sus contemporáneos le permitieron generarse más preguntas, y todo ello hizo que generara modificaciones. Esto, más la noción del bienestar, más el reconocimiento de que podía él mismo, así como los demás, cometer errores, nos habla ya de cuestiones muy rescatables, de un escepticismo que quería creer en el otro y que hizo lo posible para validar no solo su existencia, sino la validez también de su episteme, de su pensamiento. Ahora bien, ¿cómo ligar con Heidegger entonces? Pues si Descartes representa de forma tan sintética al pensamiento de la modernidad, Heidegger realiza una crítica a las propuestas de esta época y, en este sentido, es que ambos pensadores se encuentran en el tiempo. El filósofo alemán critica que nadie hasta ahora se había preocupado de manera auténtica por la pregunta relativa al ser, pues cuando lo han hecho, se ha hecho desde la concepción de ente. También cuestiona dura y repetidamente la noción de dualismo cartesiano de cuerpo y alma al considerar que la conciencia propia de sí y el mundo están ligados indisolublemente, así que la filosofía de Descartes, según Heidegger, estaría falta de la noción de Dasein, de este ser ahí, de estar en el mundo. Sin embargo, y como también ya lo hemos revisado, quizás Heidegger pasa por algo que Descartes realizaba no una ontología, como él mismo, sino una epistemología, y yo agregaría en construcción, abierta, flexible, concebida bajo la noción de duda y completamente permisible al cambio. Aun con todo esto, me parece interesante la otra cara de la moneda en cuanto a la crítica realizada a la modernidad en Caminos del Bosque, pues considero que sí logra aislar varias características nocivas de la modernidad, las cuales me atrevo a teorizar que provienen de una, de otra, mala lectura o tergiversación a Descartes, relacionado a la ciencia y a esta como método único y hegemónico de generar conocimiento de manera centralizada que, como bien sabemos, al ser nuestra propia dinámica contemporánea, es la constante que se ha mantenido desde el siglo XVIII, inmersa, como enuncia Heidegger, y bajo esta premisa de conocimiento objetivo, natural, científico, metódico y riguroso, en estas relaciones generadas con la creación de nuevas instituciones, como la universidad o el instituto de investigación, pero que en realidad se mueve bajo los engranajes de la empresa, con todo lo que esto implica, la mercantilización de productos y al capitalismo como principal agente dominante. No quiero terminar el presente vídeo sin una propuesta, y esta es atrevernos a generar pensamiento propio que nos permita dilucidar de qué manera se han interpretado a los filósofos en la historia y la manera en que estas interpretaciones han modificado el curso de los acontecimientos del mundo, dando vida a toda una era. Generar correcciones sobre lo ya establecido y ser juiciosos podría permitirnos dilucidar, por ejemplo, que Descartes, su filosofía, métodos y preceptos han sido no solo mal comprendidos, sino utilizados para generar un discurso hegemónico, y que Heidegger, así como posee planteamientos y críticas muy interesantes, también puede tener nociones sumamente peligrosas, como el concepto de Dasein, que, en manos equivocadas, podría dar las armas filosóficas para legitimar diferenciaciones muy peligrosas entre grupos humanos, bajo la premisa de haber nacido con ciertas condiciones en estar ahí y de estar en el mundo. Pensemos, pues, cómo las teorías filosóficas transforman el mundo, y así como hay algunas que han generado mucho daño, también la correcta recuperación de algunos autores, como Descartes, podrían generar una nueva era de conocimiento y de reivindicación del otro, de mi igual, de mi par, haciendo posible, quizás, se vale soñar, sociedades cada vez más igualitarias. Muchas gracias.